¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy les traigo mis predicciones para la lista que se nos debería de entregar idealmente para este mes de enero de 2020. En el video les voy a comentar las cartas que pienso que van a ser golpeadas o que van a ser liberadas, mis razonamientos para cada una de estas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de empezar con las predicciones, unos cuantos recordatorios. Lo primero es que este video es 100% mi opinión. No tengo forma de saber cuáles son las cartas que van a ser liberadas, pero precisamente por esto voy a dar mis razonamientos. Lo otro es que les voy a mencionar rápidamente los productos que tenemos anunciados para el siguiente formato que van a ser entregados, pero si quieren mucha más información al respecto, les recomiendo que echen un vistazo al recordatorio de productos para que tengan mucha más información sobre estos mismos. Los productos que se van a entregar es el Legendary Duelist Magical Hero, que se entrega el 16 de enero, el Dark Side of Dimensions Movie Pack Secret Edition, que este se entrega el 23 de enero, para el 30 de enero tenemos el Ignition Assault, para el 14 de febrero el lanzamiento del Structure Deck Shadow Showdown, para el 5 de marzo tenemos el Special Edition del mismo Ignition Assault y el 19 de marzo tenemos el lanzamiento del Duel Overload. Y hasta el momento esos son todos los productos que sabemos que nos van a llegar. Esto es para que también tengan un poco en mente sobre los productos que nos van a llegar y que estos también podrían estar modificando un poco la lista. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a los golpes a la lista y me parece que lo primero es que debemos de golpear los decks más competitivos del formato y son los mismos 4 que tenemos desde hace un año. Idealmente, por la representación, por los resultados que tuvimos el formato pasado en torneos importantes, solamente deberíamos de estar golpeando al Orcust y probablemente al Sky Striker. Sin embargo, para ser un poco más justos y para tener un cambio de formato definitivo, voy a intentar golpear todos los decks. La primera estrategia que vamos a golpear es obviamente Orcust, que es por mucho el mejor deck del formato y muchos jugadores han hablado de manera extensa sobre cuál es el golpe que se debe de dar a esta estrategia. Se ha hablado de prácticamente todas las piezas que tiene este deck, pero me parece que la mayoría de los jugadores concuerda en que si se golpea Orcustrated Babel, prácticamente se acaban los problemas con el Orcust, lo cual estoy completamente de acuerdo, porque este campo permite que se puedan activar los efectos de los monstruos Orcust en cementerio o los de los monstruos Link estando en el campo, lo cual hace que prácticamente puedan jugar en el turno del oponente sin ningún problema y con esto mismo pueden generarse ventaja y generar mucha interrupción. El problema que veo con este golpe es que prácticamente se estaría aniquilando a Orcust y hace mucho tiempo que un deck no es aniquilado como tal en TCG. Ya llevamos unos 3 años en los que cualquier golpe que se nos está entregando para las listas es simplemente empezar a debilitar los decks poco a poco para que eventualmente dejen de ser competitivos o simplemente estén bajo control. Y me parece que golpear Babel no es la forma de poder alcanzar a esto, por lo que al menos para mí no es la forma de atacar a Orcust. Para los golpes que se deben de dar a esta estrategia, creo que se debe de perseguir la consistencia o el poder, o incluso si ustedes lo quieren, los dos. En mi caso voy a estar persiguiendo los dos. Y los golpes que tengo para este deck son Orcust Nightmare a 1 y Galatea of the Orcustrated Automaton a una copia. Primero, por la parte de Orcust Nightmare, estaba muy indeciso sobre si se debería de golpear Orcust Nightmare u Orcust Harp Horror y al final me acabé decidiendo por Nightmare porque es mucho más versátil. Si bien por la parte de Harp Horror es muy potente porque nos puede sacar un monstruo Orcust desde nuestro deck y lo pone al campo, con lo que solamente necesitamos un monstruo adicional para poder ir por nuestra Galatea, me parece que Orcust Nightmare es mucho más potente y es mucho más flexible porque no solamente nos podría estar enviando a nuestro Symbal Skeleton o a nuestro Harp Horror, sino que esta tiene la flexibilidad de que puede mandar monstruos máquina de oscuridad, lo que le abre la posibilidad al deck de poder estar mandando por ejemplo cartas como World One, Gizmek Orochi y quién sabe qué otra carta podría aparecer en el futuro. Precisamente por esto estoy eligiendo esta sobre Harp Horror. Me parece que es mucho más efectivo ir tras Harp Horror, pero me parece que Orcust Nightmare podría llegar a ser mucho más problemático o simplemente me parece que le da muchas más opciones. Por la parte de golpear Galatea 1 es perseguir por completo el poder del mismo Orcust. Todavía pueden invocar esta copia con mucha facilidad, pueden buscarse su campo, pueden buscarse su counter, pueden jugar en el turno del oponente, pero lo que ya no pueden hacer es que van a acabar con la segunda Galatea o simplemente avanzando para los turnos 3 y 4 van a tener muchas dificultades y es aquí donde se va a probar qué tan potente puede ser Orcust y qué tanto puede modificarse este deck. Aún con estos golpes creo que Orcust todavía va a ser uno de los decks más competitivos del formato, si no es que el mejor por mucho. Sin embargo, creo que esta es una muy buena aproximación para poder empezar a hacer que el Orcust empiece a quedar un poco atrás. El siguiente golpe es a las Sky Striker y me parece que es muy desafortunado porque en verdad creo que la estrategia de Sky Striker está en un punto muy saludable, o al menos es el punto más saludable en el que lo hemos tenido desde que fue lanzado. El problema que tiene Sky Striker es que Engage es prácticamente utilizado en cualquier estrategia. No solamente esta carta nos puede buscar cualquier otra pieza de este arquetipo que es tan versátil para poder revivir un monstruo o remover un monstruo de cementerio, robar un monstruo, destruir magias y trampas boca abajo, proteger uno de nuestros monstruos en nuestra zona
zona extra. El problema que considero es que ya que en Gage, cuando tenemos 3 magias en el cementerio, todavía vamos a poder robar una carta de manera adicional. Este es el efecto que lleva a esta carta al siguiente nivel. Si por alguna razón estamos perdiendo el duelo y estamos al robo, con que podamos utilizar esta carta en conjunto de su segundo efecto, vamos a poder regresar a esto. Y si estamos en el dominio del duelo, simplemente la ventaja va a ser muy superior. Precisamente por esto creo que se debe de golpear en Gage a 2 copias. OCG ya puso esta carta a 2 y el Sky Striker no ha desaparecido del juego competitivo. No tiene tanta representación como nosotros en TCG y se va a empezar a quedar atrás, pero hay que recordar que todavía se les va a dar soporte en el Ignition Assault y en el Duel Overload. Y precisamente por esto considero que se le debe de dar un golpe para que no vaya a ser un problema, para que los jugadores empiecen a evolucionar la forma de juego, para que empiecen a encontrar nuevas jugadas, e inclusive con esto creo que el Sky Striker no va a desaparecer del formato, pero sí considero que se le debe de dar un golpe para que no vaya a ser tan utilizado en otras estrategias. A pesar de este golpe, estoy seguro que todas las estrategias lo van a seguir utilizando. Sin embargo, vamos a reducir mucho la posibilidad de estar viendo esta misma y de utilizar Engage y que en el proceso se robe un segundo o tercer copia de Engage. Entonces creo que es la forma de proceder contra el deck. Las siguientes 2 estrategias que voy a golpear son obviamente los Thunder Dragon y los Salamangreat. Siendo honestos, estas estrategias no deberían de ser golpeadas por su representación, porque ha sido muy modesta comparado contra los Orcust o incluso con los Sky Striker. Sin embargo, para esta lista mi plan es prácticamente hacer un cambio de formato por completo, entonces esto involucra golpear estas estrategias. Por la parte de Thunder Dragon, ya que no está generando ningún problema, me parece que el golpe simplemente tendría que ser a Thunder Dragon Colossus a 1. El hecho de que se puedan poner 2 Thunder Dragon Colossus en el campo es lo que es muy problemático para la mayoría de los decks, pero si bajáramos a Colossus a 1, entonces los jugadores solamente tienen que intercambiar 1 o 2 cartas para poder deshacerse de Colossus o para poder negar sus efectos o lo que sea que necesiten hacer para poder jugar en paz. Además, Thunder Dragon no solamente es el uso de Colossus. Thunder Dragon Titan es todavía una carta muy buena que puede interrumpir y romper campos, y me parece que muchos jugadores le están olvidando. Con este golpe se va a encaminar a utilizar mucho más Titán y me parece que no va a afectar mucho a los Thunder Dragon, sobre todo porque en OCG siguen siendo muy populares y tienen muchos más golpes encima. Para la parte de los Salamangreat tengo 2 posibles golpes, y uno es bajar a Sunlight Wolf a 2 o bajar a Salamangreat Veilings a 1. Por la parte de Sunlight Wolf a 2, entonces esto va a hacer que la jugada de reencarnar sea mucho más complicada, y si por alguna razón en el momento en que uno de esos Sunlight Wolf esté en el cementerio y llega a ser removido con alguna carta como por ejemplo Diddy Crow o Shark Cannon, entonces hay que proteger a toda costa la copia de Sunlight Wolf que está en el campo, o simplemente desde ese momento el Salamangreat va a empezar a perder poco a poco. Por la parte de Salamangreat Veilings lo estoy haciendo más que nada por la protección que tiene el Salamangreat. Si bien esto solamente es una vez por turno, muchas veces esa protección adicional que tiene es lo que hace que romper los campos de Salamangreat sea tan complicado. Además de que en la invocación de Link de Veilings se llega a negar el efecto, entonces no vamos a tener el campo y poder hacer la jugada de la reencarnación va a ser mucho más complicado. Me parece que son golpes bastante severos considerando que Salamangreat está en mucha mejor posición en OCG y no es tan problemático. Sin embargo, esto es simplemente para poder sacarlos del meta. No creo que se merezcan en conjunto del Thunder Dragon, pero es simplemente para poder cambiar el formato. Y esos son los golpes que tengo para los decks más competitivos del formato. Ahora voy a pasar a las cartas que tienen que ser golpeadas o que tienen que ser liberadas y mis motivos para cada uno de estos. Primero, para las cartas prohibidas tengo 2. La primera es Tempest Magician. Tempest Magician ha empezado a tener mucha popularidad en cualquier construcción de péndulos, y esto se debe a que le da un segundo plan para poder ganar. La generación de los spell counters de la mano de monstruos Mythical Beast es algo muy sencillo, y tener 16 spell counters en el campo es en realidad algo bastante simple. Y no solo esto, van a tener cartas que pueden proteger a la misma Tempest Magician para poder realizar este combo. Tienen Endymion, tienen Mythical Beast Jackal King, entonces es un FTK que está empezando a ganar popularidad. Las estrategias de FTK siempre van a existir en este juego. El problema es cuando llegan a ser consistentes o todavía tienen un plan B, y es precisamente lo que sucede con los Pendulum. Y si por alguna razón la jugada del FTK llega a fallar, entonces solamente tienen que dejar esos campos tan característicos de Pendulum de tener 4, 5, 6 interrupciones. La mayoría de las estrategias de FTK que existen son increíblemente vulnerables a cualquier tipo de interrupción, o si se llega a interrumpir algún paso, entonces no tienen planes B, no tienen formas de ganar. Precisamente por eso hay muchas cartas que se envuelven en FTKs que todavía están legales en TCG. Sin embargo, por la parte de los Pendulum, y coincide con lo que sucedió hace 2 años, precisamente con los Pendulum, pero de la mano de Instant Fusion, de la fusión Lyrilusk, de la fusión Supreme King, es que tienen bastante consistencia. Además, en el Duel Overload nos tendría que estar llegando el link de los Endymion, lo que va a hacer que este FTK sea incluso mucho más consistente, y precisamente por esto considero que se tiene que ir. La otra carta es el Outer Entity Azathoth, y esta en realidad no creo que sea muy problemática hoy en día. Sin embargo, si nos deshacemos de esta carta avanzando en los siguientes formatos, lo primero es que vamos a poder salvar a las Lunalight de que sean golpeadas. Como las Lunalight en conjunto de los Orcust son
son una estrategia que son viables para el meta, ya hay muchos jugadores que están volteando a ver los efectos de Lunalight Tiger, de Lunalight Kaleidochi, de Lunalight Perfume. Entonces creo que sería mucho más saludable que nos deshiciéramos de Azatoth, que es lo característico de esta estrategia, para que los Lunalight no tengan que recibir ningún golpe por la culpa de este mismo o por la culpa de los Orcust. Además de que Azatoth es solamente relevante cuando hay alguna estrategia que le puede sacar mucho provecho. Sin embargo, no son estrategias que se sientan justas. Generalmente se va por una clase de FTK y más recientemente con los Orcust, y de una manera mucho más justa, es simplemente para poder realizar sus jugadas. Pero esto entorpece mucho el diseño de monstruos para el futuro y además si nos deshacemos de esta carta se nos pueden regresar otras que ya las voy a mencionar en un momento, pero precisamente por esto creo que Azatoth también ya se debe de ir. Ahora vamos a pasar con las cartas limitadas y la primera es una que está regresando desde la lista. Esto en la forma del Tribe Infecting Virus. Esta es una carta que no tiene ninguna relevancia, que no va a hacer nada incluso si se sube a 3 y que por alguna razón todavía está atrapada en las cartas prohibidas. Esta carta tiene un efecto estilo Raigeki, estilo Dark Hole, que gasta la Normal Summon, nos cuesta una carta de la mano porque esto es costo, y aun cuando lográramos resolver el efecto, no hay muchas estrategias de las cuales se pueda sacar mucho provecho de esto, e incluso si lo queremos utilizar contra la estrategia de nuestro oponente, destrozar los campos no es lo que solía hacer. Creo que ya es muy buen momento para que empiecen a mover esta carta fuera de la lista. Me gustaría sacar esta carta inmediatamente a 3, pero por la forma en que mueve TCG las cartas, creo que primero debe de salir aún. La siguiente carta es de Phantom Knights Rank Up Magic Launch, y esta es una carta que creo que puede regresar, sobre todo porque Rusty Bardish ya está prohibido desde hace muchos formatos y estoy considerando que Outer Entity Azatoth se tenga que ir en esta lista. Fue muy desafortunado para los jugadores de Phantom Knights que cuando por fin se les dio su link, este fue tan genérico y fue tan potente que no solamente perdieron este nuevo refuerzo, sino que tuvieron que perder esta magia. Se entiende que esta carta se tenía que ir porque la posibilidad de sacar monstruos de Xyz en el turno del oponente era algo muy potente. Podíamos dejarlo sin efectos de monstruos por la parte del Outer Entity Azatoth, invocar a Kali Yuga de los DDD, lo que prácticamente desactiva todo el campo, invocar al True King of All Calamities, lo que sigue siendo increíble para cualquier estrategia. Entonces se entiende que esta carta se tenía que ir. Sin embargo, si ya nos deshicimos del Rusty Bardish, creo que ya podría regresar esta carta, y si nos deshacemos de Azatoth, entonces no hay motivos por los cuales esta carta deba de seguir prohibida. La siguiente carta es una que parecerá muy extraña, pero tengo a Into the Void a 1. Esta ha sido una carta que ha empezado a ganar muchísima relevancia en muchas estrategias. Lo están utilizando los Pendulum, lo están utilizando algunas versiones de True Draco y de Sky Striker. Into the Void, siempre y cuando tengamos 3 o más cartas en la mano, podemos robar una carta, pero al final del turno debemos de tirar todas las cartas de la mano al cementerio. Sin embargo, este costo al final del turno prácticamente no tiene ninguna relevancia porque todas las estrategias que lo buscan usar es simplemente como copias de Upstart Goblin, y Upstart Goblin está en la lista por una muy buena razón. Se podría argumentar que precisamente la condición y el costo que tenemos para poder activar esta carta hace que pueda seguir legal. Sin embargo, no hay ninguna estrategia que la vaya a usar y que no la esté usando como un Upstart Goblin. Precisamente por eso creo que esta carta se tiene que ir golpeada. Quizás no tiene la potencia para que sea limitada, pero sí creo que es una carta que se tiene que ir pronto, precisamente por el uso que se le está dando. Las siguientes cartas creo que deberían de salir de la lista. Me gustaría que fueran las dos, pero soy realista y creo que solo podría regresar una. Y esto es en la forma de Performapal Skullcrow a Joker o de Double Iris Magician. Estas dos cartas le dan soporte a las estrategias de péndulo y creo que no han tenido resultados opresivos o tan impresionantes como para no considerar empezar a regresarles piezas. Pienso que estas son las dos cartas que podrían fácilmente regresar de las prohibidas y no van a hacer mucha diferencia. Por la parte de Skullcrow a Joker es un normal summon muy bueno. Sin embargo, no hay muchos normal summon para la estrategia de péndulo que sean buenos, además de por ejemplo Dark Worm o de monstruos Magispecter y otros, pero estos son simplemente porque nos generan ventaja. Precisamente por eso estoy considerando que Joker podría volver. Por la parte de Double Iris Magician me gustaría que hiciera su regreso porque esto significaría que vamos a poder ver de nuevo las cartas Pendulum Graph de vuelta al meta. Las dos cartas Pendulum Graph nos pueden generar ventaja y nos pueden ayudar a interrumpir al oponente, lo cual si consideramos el estilo de juego de los péndulos no es algo que les haga falta. Sin embargo, me gustaría ver qué podrían hacer los decks de péndulo con estas herramientas de vuelta. Incluso tengo la duda sobre si las llegarían a usar porque hay otras cartas que son mucho más rápidas y son mucho más potentes, pero precisamente por esto creo que sería muy interesante ver que alguna de estas dos cartas regresara. Mystic Mine es una carta que todavía no entiendo cómo es que todavía no tiene un golpe encima. Las estrategias que esta carta permite que sean viables son generalmente estrategias que solamente planean jugar en solitario, algo como Exodia, Final Countdown y cosas similares. Podría argumentarse que esta carta se puede utilizar para poder romper campos, pero me parece que ya tenemos muchas cartas para este propósito. Tenemos superpolimerización, tenemos los promos que se nos fueron entregados en las latas, tenemos muchas cartas para este propósito y la existencia de Mystic Mine considero que no se puede justificar solamente por esto. Precisamente por esto quiero que esta carta sea golpeada. Me gustaría
que fuera prohibida, pero moverla a 1 o a 2 sería un muy buen comienzo para que se empiece a ver la injusticia de esta carta y eventualmente empiece a generar más problemas y que por fin se vaya prohibida. Harpy's Feather Duster es una carta que ha estado legal en OCG durante mucho tiempo y no ha dado ningún problema. Sumado a esto, en el lanzamiento del Ignition Assault nos va a llegar una carta bajo el nombre de Lightning Storm y este es prácticamente el Harpy's Feather Duster junto con Raigeki en una sola carta, por lo que creo que sería muy bueno que liberaran Harpy's Feather Duster simplemente para que sea la opción económica de los jugadores que no vayan a poder conseguir esta carta, que les aseguro que va a ser Secret Rare y no me sorprendería que incluso fuera la elección para elevar a Prismatic Secret Rare. Sumado a esto, hay otro motivo por el cual creo que esta carta podría regresar a 1, y es que esta carta fue reimpresa recientemente en OCG en el Structure Deck de Shadow, y debido a que las nuevas cartas Shadow que se nos están entregando para este Structure Deck en realidad no están llevando esta estrategia al siguiente nivel, entonces necesitan una forma para poder vender este Structure Deck. Creo que tiene suficientes reimpresiones, al menos si lo pasan directamente de OCG a TCG, para que se venda bien, pero si a esto todavía le agregan una carta que ha estado prohibida durante mucho tiempo y esta es su reimpresión más baja, entonces creo que sería algo muy bueno para poder impulsar el producto, para poder sacar esta carta desde la lista y simplemente para poderles dar muchas más opciones a jugadores que están en un presupuesto mucho más bajo. Pot of Avarice es el mismo razonamiento que tengo para Harpy's Feather Duster por la parte de que viene en el Structure Deck de Shadow y sería una muy buena forma de poder impulsar el producto, sumado a dos factores importantes. El primero es que prácticamente no tenemos cartas en TCG que nos permitan reciclar cartas, o las cartas que tenemos son bastante malas, como por ejemplo Jar of Avarice. Recientemente tuvimos el regreso de Daigusto Emerald y siempre y cuando esta carta se mantenga 1, entonces no va a generar ningún problema. Y basada en la misma lógica del Daigusto Emerald, creo que Jar of Avarice puede regresar de la lista sin ningún problema. Además, y es algo de lo que hablé a fondo cuando hicimos el análisis de las nuevas cartas de Shadow, el uso de Pot of Avarice en conjunto del golpe a Sky Striker va a ser una buena forma de que el deck sobreviva sin estar modificando mucho su estilo de juego, y creo que sería bastante interesante. La siguiente carta es Aryuja Skull Red, y si bien esta no hizo absolutamente nada en este formato que vamos acabando, es simplemente una carta que a más de uno solamente está esperando la oportunidad de poder generar problemas. Ya lo vimos en muchos momentos, esta carta hizo que pudiéramos tener FTKs y campos invencibles en varios momentos, y si pudiéramos mover esta carta a 1, entonces estaría en el lugar que tiene que estar. Es una carta muy buena, muy potente, con una recompensa y un costo muy alto, pero que si por alguna razón llega a ser negado, entonces vamos a estar muy atrás en el juego. Precisamente por esto quiero ponerla a 1 para que ya no vaya a generar problemas en el futuro. Algo muy similar a Azatoth. ¿Por qué esperar a entrar a un formato en el que vaya a ser degenerada su interacción, su uso, si simplemente podemos golpearla ahora mismo y para el diseño de las cartas mismas y de los formatos para el futuro, simplemente ya va a estar donde debe de estar? La siguiente carta es Zodiac Trident, y esta ya la había mencionado en la predicción del formato pasado. Esta carta no tiene absolutamente nada que hacer en la lista. Hace unos cuantos días se nos entregó la lista de OCG y precisamente esta carta ya está allí, por lo que esto demuestra que no va a tener ningún problema. Va a ser un pequeño regalo para cualquier jugador de Zodiac y con esto no van a hacer absolutamente nada. A pesar de que esta se puede utilizar como un motor en conjunto de Barrage, creo que hay formas mucho más efectivas y mucho más potentes de tener interacciones, entonces me gustaría que esta carta volviera por eso mismo. Y la última de estas cartas es That Grass Looks Greener, y tengo buenos motivos por los cuales ya quiero que esta carta regrese. El primero que nada es que ya hace un tiempo que no hemos visto una estrategia que se base en el cementerio para poder jugar. Esto se puede discutir por la parte de Orcust y de Salamangreat, porque es muy necesario que tengan su cementerio libre para poder jugar o simplemente poder generar cementerio, pero yo estoy hablando de otras estrategias como Paleozoic, Burning Abyss, Lightsworn, Zombies y muchas otras más. Si pudiéramos regresar al pasto incluso a una copia, creo que podría ser algo muy interesante para el formato. Me parece que esta carta se fue prohibida antes de que le pudiéramos sacar el máximo provecho, y esta carta ya demostró por la parte de OCG que no es un problema en realidad. Esta carta se encuentra actualmente a 2 copias y de hecho ellos ya tienen 3 copias de Reasoning, por lo que demuestra que los decks más competitivos del formato son mucho más potentes que el uso de las estrategias de pasto o de Reasoning. Precisamente por esto considero que ya debería de volver. Además, en el peor de los casos que las estrategias de 60 cartas se volvieran un problema, se volvieran muy populares, fueran el nuevo meta, lo particular de los decks que utilizan 60 cartas y que utilizan el pasto es que son prácticamente el counter perfecto para estas mismas. El atractivo de poder utilizar el pasto es que podamos mandar 20 o más cartas desde nuestro deck al cementerio y con esto generar tanta ventaja que vamos a ganar. Pero si se están enfrentando 2 decks de 60 cartas, entonces el uso del pasto es completamente inútil. Precisamente por esto creo que sería una carta que sería muy interesante verla de nuevo a 1, traería muchas estrategias de vuelta, se puede controlar a sí misma y creo que simplemente sería algo muy bueno para poder implementar incluso muchos más decks a la lista de decks que están a un salto de poder llegar al juego competitivo. Luego tenemos las cartas semilimitadas, y a mí en lo personal no me gustan las cartas semilimitadas, pero creo que vamos a
poner muchas cartas aquí simplemente por la forma en que TCG mueve las cartas, que generalmente las libera, luego las pone a 2, luego las libera, pero creo que muchas de estas fácilmente podrían llegar a 3 directamente. La primera de estas cartas es Cyberstein. Esta carta estuvo prohibida durante mucho tiempo porque tiene un efecto muy potente, sin embargo, el costo de esta misma también es muy alto. Nos gasta idealmente nuestro normal summon, nos pide 5000 puntos de vida y, si bien nos puede poner prácticamente cualquier monstruo desde el extra deck, creo que ya hay muchas formas de poder castigar esto, de poder pasar incluso sobre este mismo monstruo que se está invocando, y precisamente por esto creo que esta carta ya podría salir. Además, estamos en el formato Link, donde muchos monstruos se tienen que quedar en modo de ataque, y sumado a esto, si gastamos la normal summon en Cyberstein, entonces tenemos un monstruo de 700 puntos de ataque, el cual puede ser castigado fácilmente. Este en conjunto de Dark Armed Dragon, en su momento entiendo que fueron cartas muy potentes y que debían de ser golpeadas sí o sí, pero el juego es otro por completo del que teníamos hace 3 años, hace 6 años, y no se diga del de hace 10 o 15 años. Entonces por esto creo que esta carta podría fácilmente salir a 2 e incluso a 3 copias. Lo único que creo que podría detener Cyberstein es el nuevo exclusivo de TCG que se nos va a lanzar en el Ignition Assault, porque los efectos de estas cartas es algo muy parecido a lo que haría Cyberstein, pero incluso con esto Cyberstein se hace una carta mucho más justa porque esta nos pide 5000 puntos de vida y no tenemos idea de cómo vaya a funcionar ese arquetipo, pero precisamente por eso creo que ya puede volver. La siguiente carta es Gateway of the Six. Recientemente en el Special Edition del Chaos Impact por fin nos llegó el link para los Six Samurai, por lo que tiene mucho sentido que podamos liberar esta carta. Hay todavía muchos jugadores que consideran que esta carta es muy potente y que podría llegar a romper esta estrategia y por ende el juego, pero me parece que esto es completamente erróneo, y esto es por la parte de que Gateway of the Six, como muchas otras cartas que tenemos en el juego, a pesar de que son cartas muy potentes y que cuando podemos realizar los combos nos pueden ayudar a generar campos prácticamente invencibles, Gateway of the Six no puede hacer nada en realidad por sí misma. Necesita que tengamos otros monstruos, necesita que tengamos más cartas, es vulnerable a cualquier tipo de hand trap, y esta en realidad no lleva a los Six Samurai al siguiente nivel, es decir, no les arregla su consistencia, no hace que sean menos débiles, por lo que simplemente es una carta adicional. Precisamente por esto creo que sería muy justo que esta carta ya saliera. Sería muy interesante que al menos con 2 Gateway los Six Samurai empezaran a tener mucho más éxito en juegos locales, incluso en juegos regionales, pero no tienen la potencia ni la consistencia para poder ser un problema para el meta como tal. La siguiente carta es un deseo personal y me gustaría mucho que movieran Panteísmo, y esta me gustaría que saliera a 3, pero de nuevo hay que poner a 2 primero. Panteísmo es la carta que podría llegar a ser una diferencia para la estrategia de los monarcas. Es la carta que les permite tomar 2 cartas y en el proceso empezar a generar cementerio, que es algo que necesita la estrategia. Les daría mucha más velocidad, les daría ahora opciones para poder combatir contra hand trap, lo cual es algo increíblemente difícil para los monarcas, y simplemente les daría muchos más recursos. Habiendo dicho esto, a pesar de que Panteísmo regresara a 3, los monarcas seguirían exactamente en el mismo punto. Los monarcas pierden mucho más contra ellos mismos porque se les traban las manos contra los decks contra los que se están enfrentando. Son muy vulnerables a hand traps, como ya lo mencioné, una Veiler o una Impermanence Aedea e incluso una Ash Blossom, o simplemente poder destruir el campo en la forma de domain, es algo que prácticamente paraliza los turnos del monarca. Entonces, incluso con todas sus cartas de vuelta a 3, esta no va a hacer absolutamente nada. El formato pasado fue liberada Either y esto obviamente no tuvo impacto, sin embargo ya sería bueno que empezaran a mover Panteísmo. Sería algo muy bueno para los jugadores de monarcas, y ya pasó muchísimo tiempo desde que se dieron golpes a esta estrategia. La siguiente carta es Necros of Unicorn, y originalmente no iba a poner esta carta, sin embargo como está en la lista de OCG, no sería raro que esta pudiera pasar a nosotros. Honestamente pienso que Unicorn no se va a mover para nosotros TCG, al menos en lo que todavía estamos en el formato Link, pero si la llegaran a mover creo que sería algo muy interesante porque los Necros están muy cerca de poder consolidarse como una de esas estrategias que hay que tener mucho cuidado porque pueden fácilmente llegar al top de torneos importantes. Necros of Unicorn es la única carta que los separa de que puedan hacer algo relevante o que simplemente tengan mucha más consistencia, y sería bastante agradable ver esto. Incluso con esta carta de vuelta a 2 no puede hacer absolutamente nada contra el meta, y también tenemos muchos decks que están muy cerca de dar al salto al juego competitivo que no usan para absolutamente nada el extra deck. Esto podría llegar a castigar mucho a los Necros simplemente por el uso natural de esta carta. Tenemos estrategias como Altergeist, a pesar de que sí pueden utilizar el extra deck para 1 o 2 jugadas, pero los True Draco y los Subterror simplemente lo utilizan para blancos de superpolimerización o incluso llegan a no utilizarlas. Precisamente por esto sería algo muy interesante de ver de vuelta. No creo que suceda por la forma en que mueve TCG las piezas, pero de serlo creo que sería algo muy bueno. La siguiente carta es Spiral Gear Drone. Había pensado que se tenía que regresar una carta Spiral porque en el Legendary Duelist Magical Hero que va a ser entregado a mediados de enero, como se nos va a entregar el Magician Souls y este es prácticamente soporte indirecto para la estrategia de
Spiral, para poder impulsar las ventas de este mismo producto sería muy bueno que nos regresaran cartas Spiral. Ahora, hay 3 cartas Spiral en la lista, esto en la forma de Resort, Quick Fix y Drones, y me parece que el campo no puede regresar porque es prácticamente lo que hacía que no se le pudiera hacer nada a los campos Spiral. Por la parte de Quick Fix nos sigue generando ventaja y por esto mismo creo que Drones es la elección más popular. Nos estaría gastando la Normal Summon, nos permite acomodar las siguientes cartas del oponente, pero esto en realidad no tiene mucha relevancia, entonces creo que se tiene que dar este movimiento para poder impulsar la venta de los Spiral de este mismo set, y precisamente creo que por esto Drones puede volver fácilmente a 2. Incluso creo que podría regresar a 3 porque simplemente es un nombre adicional, es un cuerpo adicional, pero los Spiral todavía tienen ese problema de consistencia y sería muy interesante porque nos agregaría una estrategia más a los decks que están a punto de dar el salto al competitivo. La siguiente carta es a Hero Lives, y fuera de que los Heroes son mi arquetipo favorito, tendría mucho sentido que también se moviera esta carta. Primero que nada, nos pondríamos al parejo de cómo está el Hero en Japón y que este, a pesar de todas las piezas que tiene, no hace absolutamente nada. En el Magical Hero se nos van a entregar cartas Elemental Hero y lo hemos estado viendo desde prácticamente mediados de este año. Cada vez que se está entregando una pieza nueva a Hero, se están regresando piezas precisamente de la lista. A Hero Lives, a pesar de que es una carta increíblemente potente, nos pide el costo de la mitad de nuestros puntos de vida, se puede castigar con hand traps y además es muy buena, pero siempre y cuando no tengamos monstruos boca arriba en el campo, lo cual ya es un tanto complicado por cuántos monstruos puede sacar la misma estrategia de Hero. Precisamente por esto y el producto que viene, creo que a Hero Lives podría fácilmente salir a 2. Solemn Warning es una carta que por alguna razón todavía está en la lista. Si bien es una carta que puede negar cualquier tipo de invocación, también lo es Solemn Judgment, y Solemn Judgment me parece que es muy superior porque además puede negar efectos de magias, efectos de trampas, y Solemn Judgment siempre lo podemos pagar. Precisamente por el hecho de que la mejor carta Solemn ya la tenemos a 3, Warning no tiene sentido que esté a 1 y precisamente por eso me gustaría que saliera a 2. Esta carta podría salir a 3 como la tiene en OCG y no haría ninguna diferencia, pero primero deben de moverla a 2 y luego para el siguiente formato fácilmente esta puede salir a 3. La siguiente carta es Trickstar Light Stage, y como lo mencioné previamente con la carta de los Phantom Knights, creo que esta carta ya no tiene motivos para estar en la lista. Uno de los grandes problemas que considero que tiene TCG es que cuando llega a golpear una carta porque se hizo muy fuerte en interacción con otras, en este caso el golpe a Light Stage porque prácticamente podía hacer que el combo Orcus se hiciera con una sola carta, el gran problema es que muchas de estas cartas no las mueven cuando ya se fue esa carta problema. En este caso la carta problema considero que era Nightmare Mermaid. Se puede argumentar que el efecto de Light Stage por la parte de poder paralizar las magias y trampas es un efecto muy potente, sin embargo este también sirve como un rota para la estrategia de las Trickstar, y desafortunadamente las Trickstar acabaron pagando esta carta por los pecados del Orcus, lo cual es algo muy desafortunado pero que es algo inherente al juego. Sin embargo, si ya desapareció Nightmare Mermaid del formato, creo que Trickstar Light Stage podría volver. Además, el Trickstar es una estrategia que tiene un funcionamiento único en el juego. En lo personal no me agrada el estilo de juego de las Trickstar, pero sí les reconozco que podría ser algo muy interesante que pudiéramos tenerlas para el siguiente formato. Pienso que esta carta fácilmente podría salir a 3 porque les ayuda mucho con el motor y el funcionamiento de las Trickstar, pero simplemente para empezar a ver que no va a generar ningún problema, subirla a 2 me parece que sería algo muy bueno para el juego. La siguiente carta es Ignister Prominence o Draco Face Off a 2, y las menciono en conjunto porque no creo que estas sucedan en el mismo formato. Primero por la parte de Ignister Prominence, a pesar de que este es un monstruo tremendo, por ahora estamos en la era Link, por lo que es mucho más simple poder ir a una jugada de Link que a una jugada de Synchro, a pesar de que el efecto de este sea tan atractivo. Precisamente por los Links tendríamos que estar utilizando después a nuestro monstruo de Synchro para una jugada y ya no tendríamos el máximo valor de esta misma. Las estrategias de péndulo no son tan fuertes o no son tan dominantes como para que todavía tengamos esta carta a 1, e incluso cuando la tengamos a varias copias, creo que esta solamente se va a seguir utilizando como 1. Las cartas Draco de péndulo estoy consciente que tienen efectos bastante potentes, bastante interesantes, sin embargo me pregunto si podrán entrar a las estrategias hoy en día o si simplemente se van a quedar como opciones secundarias para cuando avancemos otros formatos. Por la parte de Draco Face Off es prácticamente la misma lógica, es una carta que es muy buena, nos puede poner un monstruo adicional en el campo, lo cual ayuda con la jugada de Electromite, sin embargo esta nos pide que estemos utilizando cartas tipo Garnet. Va a depender de su estrategia, de su construcción, sobre si le pueden sacar mayor provecho a esta, pero aún con estos elementos y con la gran ventaja que considero que nos da Draco Face Off, creo que esta carta ya puede salir. Hace mucho que los Pendulum no reciben algo precisamente para su misma estrategia y, afortunado o desafortunadamente como lo quieran ver, conforme van pasando los formatos y se empiezan a castigar los motores genéricos como el Orcus o el uso de Gardragon Agarpain, entonces el Pendulum solo ha estado perdiendo y perdiendo piezas. Precisamente por eso creo que sería muy bueno regresar un motor o monstruos jefes que honestamente no creo que vayan a hacer ninguna diferencia. Y por último tengo las cartas que son liberadas
liberadas y la primera es Dark Armed Dragon. Si bien esta carta en su momento fue una de las cartas más potentes que existió y que precisamente por esto entró en la lista, para el juego actual esta carta no tiene nada que ver. Su efecto es bueno, pero no se puede comparar con otros. Sus requerimientos de invocaciones son muy específicos e incluso si llegamos a utilizar varias de estas, se puede llegar a trabar en la mano. Esta en conjunto de Cyberstein hubo formatos en los que fueron muy potentes, pero para el juego que tenemos hoy en día ya no tiene nada que hacer y precisamente esta carta ya tendría que estar saliendo. Como una nota adicional, esta carta también es reimpresa en el Structure Deck de Shaddoll y esto solamente es un extra para el mismo Structure Deck. Y por último tengo al Performance Damage Juggler, que por alguna razón esta carta todavía está semilimitada. Han pasado ya muchos años desde que el motor de los Performance ha hecho algo por el meta y resulta que los Performance son uno de esos motores que pueden ayudar a los Shaddoll a poder hacer sus jugadas mucho más potentes. Entonces, sea porque ya no tienen relevancia, sea por el apoyo de los Shaddoll que van a recibir soporte muy pronto, creo que ya es muy buen tiempo para que esta carta sea liberada. Y esas son todas las cartas que tengo para esta lista. Por último, voy a mencionar unas cuantas cartas que están en mi radar, pero que creo que no van a ser movidas sino hasta la siguiente lista, cuando nos estemos acercando a productos que les van a dar soporte y que por eso se necesiten mover en la lista, o cuando simplemente sean cartas mucho más problemáticas. La primera de estas cartas es Dipsy Diva, que precisamente como se va a hacer un arquetipo en el Eternity Code, creo que esta carta tiene que salir a 2 y creo que incluso podría llegar a salir a 3 si es que esta carta no genera ningún problema, pero no tiene caso que se mueva para este formato. Sería algo muy bueno para los jugadores de los decks de agua, pero no veo que vaya a suceder. Las otras cartas son Glow of Bulb y Blackwing Steam the Cloak, y estas cartas las menciono en conjunto porque son soporte indirecto para el Crystron Needle Fiber, que ya sabemos que este nos va a llegar en el Duel Overload, y lo que pienso que va a acabar haciendo Konami es que nos va a entregar al Crystron Needle Fiber a máximo poder para que lo puedan disfrutar un mes, 2 meses como máximo, y luego va a empezar a golpear estas cartas. Pienso que estas cartas se tienen que ir prohibidas para el siguiente formato, pero por ahora creo que se van a quedar libres. Sin embargo, también las menciono porque no sería una sorpresa que también fueran golpeadas para esta lista que viene. Y esas son todas las cartas del video. También quería mencionar que me gustaría más que las listas fueran más enfocadas a que pueden hacer que los decks eleven su categoría, es decir, los decks que están en burbuja y otros decks que no tenemos en cuenta eleven su poder para poder alcanzar a los mismos decks meta y que el formato sea variado, pero no por la parte de que estemos golpeando. Sin embargo, creo que esto es algo más que hace OCG que TCG. TCG generalmente empieza a golpear las estrategias poco a poco para que cuando aparezca una nueva, lo cual podría llegar a suceder para el Ignition Assault, para su nuevo exclusivo que van a lanzar, este deck sea todavía más dominante, lo cual me gustaría que fuera algo más a lo que hace OCG con su lista, que simplemente elevó el poder de prácticamente todos los demás decks. Sí puso golpes en las estrategias más representativas, más competitivas, pero me gustaría más que empezaran a liberar cartas, que empezaran a dar herramientas para que los demás decks alcanzaran el mismo nivel de poder que estos y no estarlos bajando, que es prácticamente lo que estoy haciendo con los golpes a los decks competitivos y las cartas que estoy liberando, las cartas que estoy teorizando que podrían salir para poder ayudar al formato a ser mucho más diverso, podrían salir con esto fácilmente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció mi lista. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Y cuáles son sus listas? ¿Qué tienen planeado golpear? ¿Qué tienen planeado liberar? Y los razonamientos detrás de todo esto. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.